Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha temido el destino final de los condenados. Se habla del infierno como un reino de sufrimiento sin fin, un lugar donde la esperanza se extingue y la misericordia deja de existir. Muchos lo imaginan como una caverna de fuego y azufre, donde las almas pecadoras son castigadas por la eternidad. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja, más profunda y aterradora de lo que la mayoría imagina. El infierno no es solo un castigo, es el resultado natural de la ausencia total de Dios, en donde no hay presencia divina, no existe bondad, ni gracia, ni amor. Solo hay caos, mentira y desesperación. Las Sagradas Escrituras describen que los condenados sufrirán la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese distanciamiento absoluto no solo es físico, sino espiritual. Es un abismo sin retorno, en el que el alma es consumida por la soledad y el remordimiento. Lo más temible no es el fuego que arde, sino el silencio de Dios. Sin él, no existe la verdad, ni la compasión, ni la luz. Solo permanece la sombra perpetua de un dolor que jamás se extingue. El profeta Isaías relató visiones donde la tierra misma se transformaba en brea ardiente, el polvo se convertía en azufre y los ríos fluían como corrientes de fuego. En esos pasajes se menciona que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay noche ni día, solo un tiempo detenido donde las generaciones se pierden en el olvido. En ese páramo desolado, criaturas del vacío, como lechuzas y erizos, habitan las ruinas de un mundo que fue consumido por la ira divina. Es la representación simbólica de un lugar que nunca volverá a conocer la vida. Pero el verdadero misterio del infierno no radica solo en su existencia, sino en la naturaleza del castigo. ¿Es eterno el sufrimiento? ¿O lo es solo su efecto? Algunos teólogos han debatido si las almas, tras un tiempo de tormento proporcional a sus pecados, dejan de existir por completo. Otros sostienen que el dolor es perpetuo, consciente y sin descanso, porque la separación de Dios no tiene fin. Lo que se sabe con certeza es que el infierno es la culminación de un juicio justo, en el que cada acción humana se enfrenta a la pureza infinita del Creador. La visión del infierno está profundamente unida a la del alma inmortal. Hay quienes creen que el alma no es inmortal por naturaleza, sino que recibe la inmortalidad como un don divino. Si se rechaza a Dios, ese regalo se pierde y la existencia se desvanece en la nada. En cambio, quienes creen en la inmortalidad perpetua sostienen que el castigo no puede tener fin, porque el alma, creada para existir eternamente, continúa consciente incluso en medio del fuego. De este modo, la condena no sería un simple fin, sino una eternidad sin redención. El infierno, entonces, no depende de la magnitud del pecado humano, sino de la grandeza del ser contra el cual se peca. Cada ofensa contra la divinidad es infinita, porque ataca la dignidad de un Dios eterno. No importa si los pecados parecen pequeños o grandes, todos son abismos frente a la santidad infinita. Por eso el castigo no se mide en tiempo ni en proporción humana, sino en relación con la inmensidad divina. Y es ahí donde radica la justicia de Dios tan perfecta, inmutable y absoluta. En ese oscuro reino, incluso el diablo sufrirá. No hay criatura más consciente de su destino que Satanás mismo. Él, que fue testigo de la gloria celestial, caerá bajo el peso de su rebelión. El Apocalipsis anuncia que será arrojado al abismo, encadenado durante 1000 años y luego liberado por un corto tiempo antes de ser lanzado al lago de fuego para siempre. Allí no reinará como muchos creen, sino que será uno más entre los condenados, preso en el mismo tormento que sembró en la humanidad. Los demonios, sus antiguos aliados, serán también sus verdugos y compañeros de sufrimiento. Son ellos quienes atormentan a las almas, criaturas del caos que se alimentan del miedo y la desesperación. Pero incluso ellos están atrapados en la misma prisión de fuego, sin escape posible. Es un círculo sin fin, donde los que destruyeron ahora se destruyen a sí mismos. El fuego eterno es descrito como un lago inmenso de azufre ardiente, donde no existe descanso, no hay pausa ni alivio. Todo allí se consume, pero nada
se extingue. Es un recordatorio perpetuo del precio del pecado y del poder de la justicia divina. No es un castigo impuesto sin razón, sino una consecuencia inevitable de haber rechazado la luz. Finalmente, el mayor secreto del infierno es que nadie llega allí por azar. Cada alma elige su destino. El camino hacia la condena está marcado por la distancia voluntaria de Dios, por la elección constante del ego sobre la fe, de la mentira sobre la verdad. El cielo y el infierno no son solo lugares, sino decisiones. La salvación se ofrece, pero también puede ser rechazada, y cuando el alma decide alejarse de la fuente de la vida, encuentra su propio abismo. El infierno no es un único lugar, sino una vasta estructura dividida en regiones que reflejan distintos grados de corrupción espiritual. Las antiguas escrituras y las visiones de los profetas lo describen como un abismo sin fondo, un espacio que se extiende más allá de toda comprensión humana. En sus profundidades más oscuras arden fuegos que nunca se apagan, y los lamentos de los condenados resuenan como ecos infinitos entre muros de sombra y desesperación. Se dice que en su superficie se encuentran los vestíbulos del tormento, donde las almas recién llegadas se enfrentan al peso de su vida pasada. Allí no hay demonios que las castiguen de inmediato. El castigo inicial es el recuerdo. Cada pensamiento, cada decisión egoísta y cada palabra cruel se revive con una claridad insoportable. Las almas contemplan lo que fueron y lo que pudieron ser, comprendiendo demasiado tarde que la oportunidad del arrepentimiento terminó. Este primer nivel es un espejo del alma, un lugar donde el remordimiento se transforma en fuego. Más abajo, el aire se torna denso y la oscuridad se hace tangible. Es en esas regiones donde los demonios ejercen su poder. No son simples criaturas de fuego, sino entidades forjadas en la rebeldía y el odio. Cada uno encarna un pecado, y su propósito es reflejarlo eternamente en quienes lo practicaron en vida. Los soberbios son arrojados a profundos pozos de silencio, donde sus gritos se pierden sin respuesta. Los avaros son encadenados a montañas de ceniza, intentando poseer aquello que el fuego reduce a nada. Los mentirosos son devorados por lenguas de llama que jamás consumen su cuerpo, recordando el poder destructivo de su palabra. En estos niveles, el tiempo deja de existir. El sufrimiento no se mide en horas ni en días, porque allí no hay amanecer. El alma, separada de toda gracia divina, queda atrapada en una eternidad inmóvil. Es un estado de conciencia perpetua, donde el dolor no destruye, sino que conserva. La muerte no llega jamás, porque la existencia continúa en forma de castigo. Los condenados anhelan el fin, pero no lo encuentran. En lo más profundo se halla el lago de fuego, descrito en el Apocalipsis como la segunda muerte. Allí no hay forma ni materia, solo un océano ardiente de energía pura. En ese lugar es donde el diablo mismo conocerá su destino. Contrario a la creencia popular, no gobierna el infierno, está prisionero en él. Su caída, narrada desde los tiempos antiguos, fue el resultado de su orgullo. Quiso elevarse sobre Dios y terminó por convertirse en el símbolo eterno de la ruina. Allí, en medio del fuego eterno, su castigo no cesa ni un solo instante. Los demonios que lo sirvieron también están condenados. Son guardianes del tormento y víctimas del mismo. Su función no es de poder, sino de perpetua desesperación. En su deseo de destruir la creación divina, destruyeron su propia esencia. Por eso el infierno no es solo un castigo, sino la consecuencia final del alejamiento absoluto de Dios. Es el resultado natural de una elección consciente de la oscuridad. Las almas que descienden al abismo no lo hacen sin advertencia. En vida, cada una fue llamada innumerables veces a la luz, pero prefirieron la comodidad del pecado. Rechazaron el perdón, ignoraron la verdad y despreciaron la misericordia. Cuando cruzan el umbral final, ya no quedan plegarias que las rescaten. Los ángeles cierran sus alas, el cielo calla, y solo la justicia divina permanece. Algunos antiguos textos místicos afirman que el infierno es también un testimonio perpetuo de la santidad de Dios. Su existencia demuestra que la justicia no puede ser burlada
y que toda acción tiene una consecuencia eterna. No se trata de venganza, sino de equilibrio cósmico. El universo mismo mantiene su orden a través de la ley divina, y el infierno es su frontera más extrema. Allí donde la luz termina, comienza la verdad más terrible a la ausencia absoluta del Creador. El fuego eterno no destruye, purifica, no consume, revela. En su ardor se muestran los secretos más ocultos del alma humana. Cada alma se enfrenta a su verdad y comprende que su condena no fue impuesta, sino elegida. El infierno no se abre para arrastrar a nadie, sino que espera en silencio a quienes deciden alejarse de la luz por su propia voluntad. Por eso los sabios de la antigüedad insistían en que el infierno es más que un lugar físico, es un estado del espíritu, un vacío interior que comienza mucho antes de la muerte. Cada vez que el ser humano niega el amor, la compasión o la verdad. En ese sentido, el infierno puede comenzar en la tierra, y su fuego empieza a arder dentro de quien ha olvidado a Dios. Antes de que existiera el tiempo, cuando el universo aún era un pensamiento en la mente divina, había un ser cuya belleza superaba la de todas las criaturas celestiales. Su nombre era Lucifer, el portador de la luz. Había sido creado para reflejar la gloria de Dios, y su esplendor iluminaba los cielos. Gobernaba sobre coros de ángeles, y su voz resonaba con armonías que llenaban de gozo los confines del firmamento. Sin embargo, en el corazón de esa perfección germinó el primer acto de orgullo. Lucifer comenzó a contemplarse a sí mismo más de lo que contemplaba al Creador, y en su interior nació la idea de ser igual a Dios. El deseo de independencia espiritual fue su perdición. En su rebelión no estuvo solo. Una tercera parte de los ángeles, seducidos por su promesa de poder, se unieron a él y se alzaron en desafío contra el trono divino, intentando arrebatar lo que no les pertenecía. Pero la luz de Dios es incontenible, y su justicia no conoce derrota. En un solo instante, la eternidad tembló. Un resplandor como 1000 soles partió el cielo, y los ejércitos fieles, dirigidos por el arcángel Miguel, enfrentaron a los rebeldes. La guerra celestial no duró un tiempo humano, sino un momento eterno, en el que la pureza se enfrentó a la corrupción. Cuando la batalla terminó, los ángeles caídos fueron expulsados del reino divino. Lucifer, que había pretendido elevarse por encima de las estrellas, fue arrojado al abismo más profundo. Allí, la luz que una vez emanó de su ser se transformó en oscuridad. Su nombre dejó de ser símbolo de belleza y se convirtió en sinónimo de ruina. Fue entonces cuando nació el infierno, no como una creación divina, sino como una consecuencia. Dios no lo formó para castigar, sino que surgió como el resultado inevitable de la ausencia de su presencia. Es el vacío que quedó cuando los ángeles caídos fueron desterrados. En ese abismo, la energía pura de la santidad perdida se deformó en fuego, y la armonía celestial se tornó en un caos perpetuo. Así se estableció el reino del dolor, el lugar donde todo lo que fue creado para la luz terminó sumido en la sombra. Las antiguas escrituras apócrifas hablan de 7 cámaras de condena, cada una destinada a un tipo de pecado y a una forma distinta de sufrimiento. En la primera, los soberbios caminan sobre campos de vidrio que cortan sus pies con cada paso. En la segunda, los envidiosos miran eternamente lo que jamás podrán poseer. En la tercera, los lujuriosos arden en llamas que surgen de su propio deseo. En la cuarta, los avaros son aplastados por el peso del oro que amaron más que a Dios. En la quinta, los glotones beben ríos de fuego que nunca sacian su sed. En la sexta, los iracundos se devoran unos a otros en un ciclo interminable. Y en la séptima, los traidores son encerrados en hielo eterno, donde ni el fuego los calienta ni el tiempo los libera. Cada una de esas regiones refleja el estado espiritual de quienes allí llegan. No son castigos impuestos arbitrariamente, sino manifestaciones de las pasiones que dominaron a las almas en vida. El infierno no impone sufrimientos nuevos, tan solo prolonga los que la propia alma eligió alimentar. Por eso, el castigo es justo y exacto. Cada dolor tiene su causa, y cada lágrima es el reflejo del precio del pecado. Lucifer, desde su trono de sombras, observa ese reino, no como soberano, sino como prisionero entre sus propias cadenas. Su poder, aunque grande, está limitado,
a lo que le fue permitido. Puede tentar, mentir y destruir, pero no crear ni redimir. Es el amo del engaño, el arquitecto del miedo. Sabe que su destino está sellado, que su tiempo se agota y que su castigo será eterno. Sin embargo, en su orgullo prefiere reinar en el infierno antes que servir en el cielo. Con el paso de los siglos, el infierno se ha convertido en un espejo del alma humana. En él se proyectan los miedos, los deseos y las sombras que cada persona lleva dentro. No hay dos condenas iguales, porque cada corazón se destruye según su propia naturaleza. Algunos quedan atrapados en el recuerdo de sus culpas, otros en la nostalgia de una felicidad que ya no podrán sentir, y todos, sin excepción, comparten el mismo tormento en la ausencia de Dios. Las antiguas tradiciones esotéricas sostienen que el infierno es también un campo de batalla espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal luchan por las almas humanas. Cada pecado cometido en la tierra fortalece su fuego, y cada acto de bondad lo debilita. Es un equilibrio que mantiene unido el universo. Si desapareciera el mal absoluto, también se desvanecería la libertad de elegir. Por eso, mientras exista el libre albedrío, el infierno persistirá como su contraparte inevitable. Al final, el infierno es más que un lugar o un mito. Es una advertencia grabada en la conciencia de toda la humanidad. Una voz silenciosa que recuerda que toda decisión tiene un eco eterno. La elección siempre ha estado en manos del hombre al buscar la luz o abrazar la oscuridad. Y quien elige la oscuridad encuentra allí su reflejo más puro, en las profundidades más insondables del infierno, donde la oscuridad se vuelve tan densa que parece materia viva. Existe una estructura jerárquica tan rigurosa como la de los ejércitos celestiales. Los antiguos grimorios y textos teológicos mencionan que Lucifer no reina solo, sino rodeado de un consejo de príncipes demoníacos, cada uno responsable de un dominio y de un pecado capital. Esa jerarquía no es fruto del orden, sino del caos organizado por la rebeldía. En ella se perpetúa la corrupción de la estructura divina original, convertida ahora en un reflejo oscuro de lo que alguna vez fue la armonía celestial. El primer príncipe es Belcebú, conocido como el Señor de las Moscas, símbolo del orgullo que corrompe. Se dice que habita en un palacio hecho de humo y fuego, donde las almas soberbias son atraídas por su antigua belleza y luego devoradas por su propio deseo de grandeza. Le sigue Mammon, el guardián de la avaricia, que custodia montañas de oro fundido y tesoros sin valor. Las almas codiciosas son arrojadas allí, donde el oro se convierte en su prisión y los consume lentamente con su brillo falso. En otro nivel gobierna Asmodeo, el príncipe de la lujuria. Su reino está cubierto por llamas que arden sin luz, donde las almas son encadenadas por los mismos deseos que las perdieron. A su lado, Leviatán, símbolo de la envidia, serpentea en mares de oscuridad líquida, devorando a quienes codiciaron lo ajeno en vida. Satanás, en su aspecto más primitivo, representa la ira pura. Su voz es el trueno del abismo, y su furia destruye incluso a los suyos. Belfagor encarna la pereza espiritual, reinando sobre campos estériles donde las almas vagan sin rumbo, incapaces de moverse o cambiar su destino. Por último, Lucifugo Rofocale custodia la desesperanza, vigilando a quienes perdieron toda fe y se entregaron al vacío eterno. Cada príncipe tiene bajo su mando legiones de demonios menores, que no son más que fragmentos corrompidos de su propia esencia. Ellos son los encargados de mantener la estructura del castigo, atormentando a las almas según sus culpas. Pero incluso entre esas huestes reina el sufrimiento. Ninguna criatura infernal escapa al dolor, porque el infierno no distingue entre verdugo y víctima. Todos comparten el mismo destino, en la eterna separación de la luz. Las almas condenadas atraviesan distintos círculos de purificación invertida. En lugar de elevarse, descienden. Cuanto más se alejan de la superficie, más se fragmenta. Su identidad se disuelve hasta quedar reducida a un eco, una sombra de lo que fueron. En los niveles más bajos, las almas dejan de tener forma. Son solo energía dolorosa,
una vibración perpetua de culpa y remordimiento. Esa es la última etapa del castigo o la pérdida total del ser. Según las visiones apocalípticas, el infierno no será eterno en su forma actual. Llega un momento descrito como el juicio final, cuando el universo entero será renovado. Entonces, el infierno será abierto, y los muertos comparecerán ante el trono blanco de Dios, a los libros serán abiertos, y cada alma verá su vida reflejada como un espejo divino. Los justos ascenderán a la vida eterna, mientras los que eligieron el mal serán lanzados al lago de fuego, el último y definitivo destino del alma rebelde. Ese lago no es un lugar físico, sino un estado eterno de separación absoluta. Allí incluso la noción del tiempo se disuelve, y la existencia se convierte en puro sufrimiento. No hay regreso posible, ni esperanza alguna. Es el fin de toda conexión con lo divino, la aniquilación moral y espiritual. Algunos textos místicos aseguran que, después del juicio, el infierno será sellado para siempre. Su fuego continuará ardiendo, pero nadie más será arrojado en él. Quedará como un testimonio del poder y la justicia de Dios, una advertencia para toda la creación. Otros, sin embargo, sostienen que el infierno nunca cerrará del todo, porque mientras exista libre albedrío, existirá la posibilidad de la rebelión. El cierre del abismo, según la profecía, será acompañado por la caída definitiva de Lucifer. Entonces, el portador de luz perderá incluso la memoria de su antiguo esplendor. Su esencia se disolverá en el fuego eterno, junto con los demonios que lo siguieron. No habrá más tentación ni engaño, y la creación conocerá por fin la paz absoluta. Hasta ese momento, el infierno continúa abierto. Cada día, miles de almas caminan hacia él sin saberlo, no por la furia de un Dios vengativo, sino por su propia indiferencia espiritual, porque el infierno no se impone, se elige. Es la consecuencia inevitable de una vida vivida en oscuridad, de una voluntad que rechazó la luz. El verdadero secreto que solo el diablo conoce es que el infierno no comienza después de la muerte. Comienza cuando el ser humano deja de amar, cuando su corazón se enfría y la fe desaparece. Desde ese instante, el alma empieza a descender lentamente hacia el abismo, paso a paso, decisión tras decisión. El infierno, en realidad, es el reflejo final del alma que olvidó cómo mirar hacia el cielo. A lo largo de los siglos, diversas culturas han afirmado que el infierno no está completamente sellado. Existen puntos en la tierra donde su energía oscura se filtra hacia el mundo de los vivos. Se les conoce como portales infernales, grietas espirituales que conectan el plano material con las profundidades del abismo. No son simples leyendas se manifiestan en lugares donde la maldad humana ha alcanzado su máxima expresión, donde el sufrimiento, la violencia y la desesperación han dejado una marca indeleble en la realidad. Estos portales no tienen una forma única. Algunos se manifiestan como abismos naturales, cuevas imposibles de explorar o volcanes que parecen respirar una energía que no pertenece a este mundo. Otros aparecen en templos antiguos, campos de batalla, hospitales abandonados o lugares donde se ha derramado demasiada sangre. Allí, la atmósfera se vuelve pesada y el silencio adquiere un peso insoportable. Los animales rehuyen el lugar, las sombras se mueven sin causa aparente y los relojes parecen perder su sentido del tiempo. Según las tradiciones esotéricas, estos portales no son permanentes. Se abren cuando las fuerzas del mal encuentran suficiente energía en la tierra para manifestarse. Cada acto de crueldad, cada pensamiento de odio, cada alma perdida contribuye a debilitar el velo que separa ambos mundos. De este modo, el infierno se alimenta de la oscuridad humana. No necesita puertas de hierro ni llamas visibles. Su entrada está en el corazón de los hombres. Cuando el mal domina la voluntad, el abismo se abre. Algunos textos antiguos mencionan 7 portales principales distribuidos a lo largo del mundo. Cada uno se asocia a un pecado capital y está custodiado por un demonio mayo
R. Se dice que el primero se encuentra en una ciudad que fue arrasada por la soberbia de sus habitantes, donde hoy solo quedan ruinas envueltas por el desierto. El segundo está bajo un mar en el que las riquezas perdidas se hundieron junto con sus dueños. El tercero se oculta en una montaña que arde eternamente desde sus entrañas. El cuarto yace bajo una catedral profanada, donde el eco de las oraciones se convirtió en blasfemia. El quinto está en un bosque donde los árboles parecen susurrar nombres olvidados. El sexto descansa bajo hielo perpetuo, y el séptimo, el más profundo, se oculta en el corazón mismo del ser humano. Este último portal es el más peligroso, porque no se puede cerrar con sellos ni oraciones externas. Se abre con el deseo, el odio y la desesperanza. Es el punto donde el alma decide renunciar a la luz y abrazar la oscuridad. En ese momento, el infierno no necesita venir desde abajo, surge desde adentro. Allí reside el mayo R secreto del diablo, aquel que muy pocos comprenden. El infierno no busca conquistar el mundo físico, busca conquistar los corazones, porque en ellos puede encontrar su morada más duradera. Cuando un portal se abre, las señales no tardan en manifestarse. La temperatura del entorno cambia. Los sueños se llenan de presencias desconocidas y la realidad comienza a distorsionarse. En la historia de la humanidad hay relatos de ciudades enteras que cayeron bajo la influencia de estas fuerzas. Lugares donde la locura colectiva, la corrupción moral y el sufrimiento parecían brotar de la nada. Según los cronistas antiguos, en esos momentos el infierno tocaba la tierra. Los demonios no cruzan estos portales en forma visible, lo hacen como susurros, como ideas que se infiltran en la mente de los hombres. No necesitan cadenas ni fuego para dominar, basta con sembrar la duda, la desesperación y el egoísmo. De esta forma, cada alma se convierte en su propio verdugo y el infierno crece sin necesidad de mostrarse. Es un reino que se expande desde la voluntad humana hacia las sombras invisibles del mundo espiritual. Las profecías más antiguas afirman que llegará un día en que todos los portales se abrirán al mismo tiempo. Será el preludio del fin de los tiempos, cuando la tierra y el infierno se unirán en una misma realidad. El cielo se oscurecerá, los mares hervirán y el fuego ascenderá desde las entrañas del planeta. Entonces, el juicio será inevitable. Pero también se dice que habrá una señal de esperanza, un último resplandor divino que separará la luz de las tinieblas una vez más. Hasta ese momento, los portales permanecen ocultos, vigilados por las fuerzas del bien y del mal. Algunos son sellados mediante antiguos rituales de fe. Otros se mantienen cerrados por la pureza de aquellos que viven cerca de ellos. Cada oración, cada acto de bondad, cada decisión justa refuerza las murallas invisibles que protegen al mundo. Por eso, aunque el infierno esté siempre al acecho, no puede vencer mientras la humanidad conserve su fe y su compasión. Porque en última instancia, el verdadero campo de batalla no está en los cielos ni en los abismos. Está dentro del alma de cada ser humano. Allí, en ese lugar invisible, donde el bien y el mal se enfrentan cada día, se decide el destino del universo entero. Desde el principio de los tiempos, el diablo comprendió que la mayor victoria no se obtiene con fuego ni con cadenas, sino con el pensamiento. La mente humana, con sus deseos, miedos y pasiones, es el campo más fértil para la influencia infernal. Allí no se necesita violencia ni posesión visible. Basta con sembrar una idea, un impulso o una duda que crezca lentamente hasta transformar el espíritu. El infierno actúa con sutileza. Sus voces no se escuchan como gritos, sino como susurros disfrazados de razonamiento. Habla a través de la culpa, la soberbia o el deseo, convirtiendo la voluntad en su instrumento. Así, el hombre cree que actúa libremente, cuando en realidad obedece a un propósito que no comprende. La manipulación demoníaca no destruye la mente de inmediato, la moldea con paciencia, desviándola poco a poco del bien. Cada pecado, cada pensamiento corrupto, abre una grieta invisible en la conciencia. Por esas grietas se filtra la oscuridad, debilitando la razón y endureciendo el corazón. El infierno se alimenta de esa degradación espiritual,
porque en ella encuentra su reflejo más puro en la pérdida del sentido de lo sagrado. Cuando el alma olvida la diferencia entre el bien y el mal, el diablo no necesita más esfuerzo. El hombre se convierte entonces en su propio verdugo y el infierno florece dentro de él. Los antiguos monjes y místicos afirmaban que existen 7 estrategias principales que las fuerzas del abismo utilizan para dominar la mente humana. Cada una corresponde a un pecado capital y tiene su propia forma de corromper el alma. La soberbia ciega con la ilusión del poder. La avaricia encadena con el deseo de poseer, la lujuria disuelve la pureza y confunde el amor con el instinto. La envidia marchita la gratitud. La gula transforma el placer en dependencia. La ira destruye la compasión. Y la pereza adormece la voluntad, convirtiendo al espíritu en un cuerpo sin propósito. Sin embargo, el mayor triunfo del diablo no está en los actos visibles, sino en hacer que el hombre crea que él no existe. Al negar su presencia, la humanidad baja la guardia y se entrega sin defensa a sus influencias. El infierno se vuelve entonces un pensamiento cotidiano, un hábito que se repite sin conciencia de su origen. El mal se disfraza de lógica, de progreso, incluso de virtud, y así avanza sin resistencia. Existen momentos en que la mente humana se convierte en un verdadero campo de batalla. La lucha no se libra con espadas, sino con pensamientos. Las voces del bien y del mal se enfrentan en silencio, intentando conquistar la voluntad. En esos instantes, el alma se encuentra suspendida entre dos mundos en uno, que promete placer inmediato y otro que exige sacrificio. La decisión que se tome define no solo el destino personal, sino el equilibrio del universo espiritual. El infierno comprende perfectamente las debilidades del hombre, porque fue testigo de su creación. Sabe cómo tentar, cuándo atacar y dónde sembrar la duda. No utiliza fuerza bruta, sino conocimiento. Se infiltra en los sueños, en las palabras de otros, en los sistemas que gobiernan al mundo. Su objetivo no es poseer cuerpos, sino dominar conciencias. Cuando una mente cae bajo su control, se convierte en un instrumento de expansión, un eco del abismo que contagia a otros con su oscuridad. Sin embargo, toda sombra necesita una fuente de luz para existir, y esa luz habita también en la mente humana. Las tradiciones espirituales enseñan que el alma posee una chispa divina imposible de apagar. Esa chispa es el único territorio inaccesible para el diablo, a menos que el propio hombre la apague por voluntad. La oración, la reflexión, el arrepentimiento y el amor actúan como murallas invisibles que ningún demonio puede atravesar. Los sabios afirman que el silencio es el primer paso para reconocer la influencia infernal. En el ruido constante del mundo, los susurros del mal pasan inadvertidos, pero en el silencio, el alma aprende a distinguir la voz que engaña de la que redime. Escuchar la verdad interior es una forma de resistencia, porque en ella se revela la presencia divina. Allí donde hay conciencia, hay esperanza. A lo largo de los siglos, algunos hombres y mujeres lograron dominar su mente al punto de expulsar toda oscuridad. Se dice que alcanzaron un estado donde ni la tentación ni el miedo podían tocarlos. Pero ese equilibrio es frágil y debe renovarse cada día. La mente humana es como un templo si se descuida. El polvo del mundo lo invade. Mantenerla pura exige vigilancia, humildad y compasión. El infierno no teme a las almas ignorantes, sino a las que despiertan, porque cuando un hombre comprende que la batalla está en su mente, deja de ser una víctima y se convierte en un guerrero espiritual. Y cuando el alma se fortalece en la luz, las cadenas invisibles del abismo se rompen. Por eso, la mayor defensa contra el infierno no es la fuerza ni el poder, sino el conocimiento de uno mismo. Quien domina su mente, domina al enemigo, porque ningún demonio puede gobernar el espíritu de quien se conoce, se perdona y ama con verdad. Desde antes de que existiera el tiempo, cuando la creación aún era solo pensamiento, se libró la primera gran rebelión. En los cielos más altos, donde la gloria de Dios brillaba con una intensidad indescriptible, surgió la semilla del orgullo. Lucifer, el más bello y poderoso de los ángeles, contempló su propio resplandor
y deseó ocupar el trono del Altísimo. En ese instante, el amor se convirtió en ambición, y el cielo conoció por primera vez la sombra. La batalla que siguió no fue una guerra de fuego ni acero, sino de voluntades. Los ángeles que permanecieron fieles al Creador lucharon contra aquellos que se habían dejado seducir por la soberbia. Cuando el conflicto terminó, una tercera parte de los espíritus celestiales cayó al abismo, expulsados por su propia elección. Esos seres se transformaron en lo que hoy conocemos como demonios, jerarquías del mal, que reflejan en su estructura la misma organización celestial que alguna vez sirvieron. En la cúspide del infierno se encuentra Lucifer, el portador de la luz caída, símbolo del conocimiento corrompido. Bajo su mando existen distintas órdenes demoníacas, cada una encargada de una tarea específica en la eterna guerra contra el bien. Belcebú gobierna la corrupción espiritual y el hambre de poder. Leviatán encarna la envidia que devora el alma. Asmodeo manipula la pasión y el deseo. Amón alimenta la codicia que consume las naciones. Belial es la mentira hecha forma, maestro de la arrogancia y del engaño. Cada uno tiene legiones a su servicio, extendiendo su influencia sobre los hombres. Estas jerarquías no son caóticas, como muchos creen. El infierno posee un orden tan meticuloso como el del cielo, pero su propósito es inverso. Cada demonio cumple una función precisa en debilitar la fe, confundir la mente, sembrar el caos. Actúan en el silencio de la conciencia humana, disfrazando sus obras de tentaciones cotidianas. Donde un hombre cede al egoísmo, una legión celebra. Donde una nación se hunde en la violencia o la corrupción, los demonios ascienden en poder. En el plano espiritual, los ángeles fieles continúan luchando por la humanidad. Son los guardianes invisibles que equilibran el universo moral. Su misión no es dominar, sino proteger. Se dice que cada alma posee un defensor que intercede ante el trono divino. Pero incluso los ángeles más poderosos necesitan la voluntad del hombre para actuar, porque la libertad humana es sagrada y ninguna fuerza, ni del cielo ni del infierno, puede quebrarla sin consentimiento. La guerra entre la luz y las tinieblas no ocurre en un campo de batalla visible, sino en los rincones del alma y en las decisiones diarias de los hombres. Cada pensamiento puro fortalece a las huestes celestiales. Cada acto de odio o egoísmo alimenta el poder del abismo. El mundo físico es solo el reflejo de esa guerra invisible, una proyección de lo que ocurre en el plano espiritual. Los antiguos profetas hablaban de signos que revelarían la intensificación de este conflicto. Decían que cuando la humanidad abandonara el espíritu por completo y adorara la materia, las puertas del abismo se abrirían más ampliamente. Entonces, los demonios caminarían entre los hombres disfrazados de sabiduría, tecnología o placer. Esa época, según muchos, ya ha comenzado. En la actualidad, las sombras del infierno ya no se esconden en templos oscuros, sino en las estructuras del poder, en los deseos colectivos, en la indiferencia ante el dolor. El mal se ha vuelto sofisticado y se disfraza de libertad, mientras la luz se confunde con superstición. Los demonios no necesitan mostrarse con cuernos ni alas negras. Les basta con controlar las emociones humanas, porque en ellas reside la verdadera puerta al infierno. Pero el equilibrio aún no se ha roto. Los ángeles de la luz permanecen entre nosotros, invisibles pero atentos. Actúan a través de gestos de bondad, de palabras de consuelo, de actos de fe silenciosos. Cada vez que alguien perdona, el cielo recupera terreno. Cada vez que alguien ama sin esperar recompensa, un demonio pierde su influencia. La guerra no se libra en los cielos lejanos, sino en cada corazón humano que elige entre el egoísmo y la compasión. Algunos sabios aseguran que esta guerra nunca terminará, porque forma parte del equilibrio eterno entre el bien y el mal. Sin embargo, el destino final de cada alma sí puede decidirse. En el instante de la muerte, las máscaras caen y el alma se revela tal como es. Si la oscuridad la domina, se siente atraída por el abismo que cultivó en vida. Si la luz la habita, asciende hacia la fuente que la creó. Así, el infierno no es solo un lugar, sino un estado de existencia. Y la guerra entre la luz y las tinieblas
no busca la destrucción de un bando, sino la prueba del libre albedrío, porque solo quien elige el bien en medio de la oscuridad puede comprender la verdadera naturaleza de la luz. Desde el inicio de la creación, el infierno fue concebido como una consecuencia, no como un propósito. No nació con el universo, sino después de la rebelión, cuando la justicia divina estableció un límite para la corrupción espiritual. Su existencia es la prueba de que incluso en la eternidad, el libre albedrío tiene consecuencias. Sin embargo, las antiguas escrituras y las visiones de los profetas aseguran que llegará un momento en que el infierno mismo será juzgado. Ese instante, conocido como el fin de los tiempos, marcará el cierre de toda historia humana y espiritual. No será un evento visible con ejércitos o catástrofes, sino una purificación cósmica. Todo lo creado será confrontado con su origen, y cada alma mostrará la huella que dejó en la trama de la existencia. Las obras, los pensamientos y los silencios tendrán voz ante el tribunal eterno. El libro de las Revelaciones describe ese momento con imágenes de fuego y truenos, pero más allá del símbolo, se oculta una verdad profunda. El fuego no solo destruye, también purifica. El infierno será consumido por el mismo fuego divino que una vez alimentó su llama. En ese proceso, las almas condenadas serán confrontadas con la totalidad de su verdad. No habrá escondites ni excusas. Lo que en vida se negó a reconocer, en la eternidad se revelará sin velo. Algunos antiguos teólogos afirmaban que el infierno no durará por siempre, sino hasta que su propósito se cumpla. Según ellos, la justicia divina no se complace en el sufrimiento, sino que lo utiliza como un espejo que devuelve al alma la imagen de lo que eligió ser. Cuando la última chispa de maldad se consuma, cuando el último demonio sea reducido a ceniza espiritual, el abismo dejará de tener sentido. En ese momento, el fuego eterno se apagará porque ya no habrá combustible que lo mantenga encendido. Sin embargo, otros sostienen lo contrario. Dicen que el infierno es eterno, porque el mal no puede redimirse, solo ser contenido. Que el sufrimiento perpetuo no es un castigo, sino la consecuencia natural de rechazar la fuente de toda luz. Según esta visión, el infierno persistirá como el recordatorio de lo que ocurre cuando la creación se aparta del amor divino. Así, su eternidad no sería un error, sino una advertencia eterna. Entre ambas visiones, los sabios coinciden en algo esencial. El juicio final no será una condena impuesta, sino una revelación aceptada. Cada alma verá con claridad el resultado de sus actos y comprenderá que su destino fue construido día a día. El cielo y el infierno no serán lugares ajenos, sino estados del propio ser. El alma luminosa experimentará la eternidad como armonía, la oscura como desintegración. En el fin de los tiempos, las jerarquías infernales también enfrentarán su destino. Lucifer, el portador de la luz caída, contemplará el reflejo de su orgullo convertido en ruina. Las escrituras describen su final en el lago de fuego, una imagen que simboliza la disolución completa de la soberbia. Cuando su luz oscura se extinga, el universo recuperará la armonía que perdió con su caída. Pero ese acto no será de venganza, sino de equilibrio. El infierno, en su vastedad, ha cumplido un papel que pocos comprenden. Ha sido el contenedor del desorden, la prisión de los fragmentos rotos del espíritu. Sin él, la creación habría colapsado bajo su propio desequilibrio. En cierto modo, el abismo ha servido a la luz sin saberlo, manteniendo encerrada la sombra para que la existencia pueda continuar. Cuando su tarea termine, el fuego que arde en su interior se transformará en energía pura, de vuelta al origen del universo. Los antiguos místicos hablaban de un amanecer final, cuando la luz divina envolverá todo lo que existe, desde los cielos hasta los rincones más profundos del infierno. En ese instante, el tiempo dejará de tener sentido y la dualidad desaparecerá. No habrá arriba ni abajo, ni castigo ni recompensa, solo la unidad absoluta. Ese es el misterio que los sabios llaman la restauración universal, el regreso de toda cosa a su fuente. Pero hasta que ese día llegue, el infierno sigue siendo una realidad latente, tanto espiritual como simbólica. Es el espejo de la humanidad,
el recordatorio de lo que puede suceder cuando el alma se separa de la verdad. Su fuego no solo arde bajo la tierra, también en los corazones que viven sin compasión, en las mentes dominadas por el ego y en las sociedades que olvidan la justicia. El destino final del infierno no está solo en las escrituras, sino en las decisiones diarias de cada ser humano. Cada acto de bondad apaga una chispa de su fuego. Cada acto de crueldad lo alimenta. El fin del abismo no será decretado por los cielos, sino construido desde la tierra, cuando la humanidad recuerde que fue creada para la luz. El juicio de los tiempos no será el fin del mundo, sino el inicio de una nueva comprensión, porque el verdadero infierno no está en un lugar distante, sino en el olvido de lo divino. Y el verdadero cielo no es un paraíso lejano, sino el despertar del alma que reconoce su propia eternidad. Cuando el cuerpo muere, la materia se disuelve y regresa a la tierra, pero el alma permanece consciente. En ese instante, el tiempo pierde su forma, y todo lo vivido se revela con una claridad imposible de describir. Cada pensamiento, cada acción y cada omisión se presentan ante la conciencia como una verdad desnuda. No existe engaño posible, porque el alma se juzga a sí misma con una justicia más pura que cualquier tribunal humano. El tránsito hacia la eternidad comienza en silencio. Los antiguos textos lo describen como un umbral luminoso que separa la densidad del mundo físico de la vibración espiritual. A medida que el alma cruza ese límite, comprende que ya no pertenece al mundo material, pero aún conserva el eco de sus apegos. Aquellos que vivieron aferrados al poder, al odio o a la vanidad, sienten un peso invisible que los arrastra hacia planos más densos, donde el fuego no es físico, sino emocional. Allí, el alma experimenta el reflejo de sus pasiones como llamas internas que la consumen. Ese fuego es el que las religiones han llamado infierno. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia natural. El alma no sufre porque Dios la condene, sino porque su propia vibración no puede soportar la pureza de la luz divina. La distancia entre el cielo y el infierno no se mide en espacio, sino en frecuencia espiritual. Cuanto más densa es el alma, más se hunde en la oscuridad. Cuanto más liviana, más asciende hacia la luz. Las visiones de los místicos coinciden en que existen diferentes niveles en ese tránsito. En los planos inferiores, las almas confusas o violentas vagan sin rumbo, reviviendo sus errores en un ciclo interminable de remordimiento. En los planos intermedios, aquellas que buscaron la verdad, pero no la comprendieron completamente, son guiadas por seres de luz, quienes las preparan para el despertar definitivo. Y en los planos superiores, el alma liberada se funde en la conciencia universal, donde el tiempo y el sufrimiento dejan de existir. El alma que logra ascender no lo hace por mérito, sino por armonía. Aquello que vibra con el amor se eleva naturalmente, así como el fuego busca el cielo. Pero incluso en los planos más oscuros existe esperanza. Las tradiciones espirituales aseguran que ninguna alma está perdida para siempre. El fuego que la purifica puede durar siglos o solo un instante, dependiendo del deseo de redención. En el momento en que una chispa de arrepentimiento brilla en su interior, la oscuridad comienza a disolverse. En ese proceso, las almas reciben la ayuda de entidades espirituales conocidas como guías o mensajeros. Estos seres no imponen caminos, solo iluminan opciones. Su luz actúa como un faro en medio del abismo. Muchos los identifican con los ángeles guardianes, otros con los antepasados o maestros ascendidos. Pero su propósito es el mismo en conducir al alma hacia la comprensión de su verdadera naturaleza. A medida que el alma se eleva, su percepción se expande. Comprende que la vida terrenal fue solo una etapa en una cadena infinita de existencia. Descubre que las conexiones que formó con otros seres no se rompen con la muerte, sino que continúan tejiéndose a través del amor. Nada se pierde, todo se transforma. Incluso los actos de dolor se reinterpretan como lecciones necesarias para el crecimiento espiritual. En los planos más altos, el alma alcanza un estado de unión donde no hay identidad individual, solo conciencia pura. Allí desaparece la noción de yo y se funde con la totalidad. Es lo que los sabios llaman la morada de la luz eterna.
el regreso al origen. Sin embargo, algunas almas eligen regresar al mundo material para seguir aprendiendo. Reencarnan con nuevos rostros, olvidando su pasado, pero conservando en su interior la sabiduría acumulada. Este ciclo de muerte y renacimiento no es un castigo, sino un proceso de evolución. Cada vida es una oportunidad para corregir desequilibrios, aprender compasión y acercarse más a la fuente divina. En cada nacimiento, el alma asume el riesgo del olvido, confiando en que la experiencia humana le permitirá recordar su propósito. Quienes logran despertar durante su vida terrenal, reconocen en su interior la voz del espíritu y se liberan del ciclo. La muerte, entonces, no es el final, sino un paso más en la ascensión del alma. Lo que el hombre llama infierno o cielo no son lugares ajenos, sino estados del propio espíritu. Cada alma lleva consigo su cielo y su infierno, creados por sus actos, pensamientos y deseos. La eternidad no impone un destino, lo revela. En los textos más antiguos se dice que cuando todas las almas comprendan la lección del amor, la creación entera se volverá luz. No habrá más muerte ni sufrimiento, porque la oscuridad habrá sido transformada desde adentro. En ese instante, el universo respirará en unidad, y el alma humana recordará que nunca estuvo separada de Dios, solo dormida dentro de su propio reflejo. La historia del alma y del infierno no termina con la muerte, sino con el despertar. En el corazón de la humanidad late un poder antiguo, una chispa divina que jamás se ha extinguido del todo. Esa chispa, oculta bajo siglos de oscuridad, de guerras, de ambición y de olvido, comienza a despertar de nuevo. Los sabios lo llaman el renacimiento espiritual, el instante en que el hombre recuerda quién es y comprende que no fue creado para el dolor, sino para la luz. En este despertar, el alma colectiva de la humanidad empieza a percibir el eco de su origen. Las señales están en todas partes, en la creciente búsqueda de sentido, en la inquietud de los espíritus, en la sensación de que el mundo físico ya no basta para explicar la existencia. Todo apunta a un cambio profundo, no de materia, sino de conciencia. El universo se mueve hacia un punto de revelación donde el bien y el mal, el cielo y el infierno, dejarán de ser opuestos para convertirse en partes de un mismo equilibrio. El renacimiento espiritual no llega con milagros espectaculares, sino con decisiones pequeñas y constantes. Comienza cuando un hombre elige perdonar, cuando una mujer decide amar sin esperar nada, cuando un corazón herido escoge sanar en lugar de odiar. Cada acto de compasión ilumina un fragmento del mundo, y cada alma que despierta libera a miles más a nacer. La humanidad entera se convierte en el escenario de una transformación silenciosa, invisible para los ojos, pero perceptible para el espíritu. Los textos antiguos profetizaron que en los últimos tiempos la humanidad se encontraría ante una gran encrucijada. No sería una guerra ni un cataclismo físico, sino una decisión interior. Cada alma tendría que elegir entre permanecer dormida en el miedo o despertar a la verdad. Esa elección marcaría el destino del mundo. El juicio final, según las revelaciones más profundas, no será pronunciado desde los cielos, sino desde el interior de cada corazón, porque el verdadero tribunal está en la conciencia. Cuando el alma humana recuerde su naturaleza divina, el infierno perderá poder. Sus puertas no serán destruidas por ángeles ni por fuego, sino por la comprensión. El conocimiento espiritual disolverá las cadenas que durante milenios ataron a la humanidad al miedo y a la culpa. El infierno no desaparecerá por decreto, sino porque ya no habrá almas que lo necesiten. La oscuridad se apagará por falta de alimento, y los demonios, privados de su propósito, se desvanecerán en el silencio. Ese será el fin del tiempo humano, no porque el universo se detenga, sino porque la conciencia trascenderá la necesidad del tiempo. El pasado y el futuro dejarán de tener sentido cuando la mente se una plenamente al presente eterno. Entonces, la humanidad no hablará más de cielo ni de infierno, sino del origen. Todo regresará al punto
donde comenzó la unión con la fuente de toda existencia. En ese nuevo amanecer, el alma liberada comprenderá que el infierno nunca fue un lugar distante, sino una creación de la propia mente, que el diablo no fue más que el reflejo del miedo humano, y que la salvación siempre estuvo al alcance de la compasión. Comprenderá que Dios jamás se apartó, sino que aguardó pacientemente a que su creación recordara el camino de regreso. El renacimiento espiritual traerá una nueva humanidad, una donde la ciencia y la fe no se enfrenten, sino que se reconozcan como dos lenguajes de una misma verdad. Una donde la energía divina fluya a través del pensamiento, la palabra y la acción. En ese estado, la muerte ya no será un final, sino una transición natural hacia planos más altos de existencia. Los antiguos llamaron a este destino la aurora eterna, un tiempo en que la tierra y los cielos volverán a ser uno solo, donde el alma no temerá la oscuridad, porque sabrá que incluso en las sombras habita la semilla de la luz. Y así, el ciclo de las eras concluirá. El infierno se disolverá, el alma se elevará y el universo respirará en unidad perfecta. El hombre, redimido por su propia conciencia, comprenderá que nunca estuvo separado del Creador, que toda su historia, desde la caída de los ángeles hasta la última llama del abismo, fue un viaje hacia sí mismo. El fuego que antes quemaba ahora iluminará, y la oscuridad se convertirá en memoria. Entonces, el silencio reinará, no como vacío, sino como plenitud. El infierno habrá cumplido su propósito, la humanidad habrá despertado, y la eternidad, finalmente, se reconocerá en el espejo del alma.